SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios, hoy con más inflación por ahora y menos crecimiento el año que viene. Ese es el escenario que incluye una posible recesión que dibujan las previsiones que ha presentado la Comisión Europea. Economic activity in the remainder of the year is no longer expected to add to the annual growth figure. Es el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. The European economy is moving from a phase of slowing growth to one of putting on the brakes. Reconociendo que la economía europea se está frenando, pasa de una fase de desaceleración a la de frenarse, dice Gentiloni al presentar las nuevas previsiones económicas que nos dejan básicamente tres titulares: que la inflación va a ser más alta que nunca, 8,4% de media anual, que la actividad se frena y que si las cosas siguen tal como están ahora, la zona euro crecerá solo gracias al impulso que arrastra del año pasado. Y tres, que si la cosa se pone fea con Rusia y hay un corte total de gas, tendremos recesión en Europa. Son tres mensajes principales de estas previsiones que también incluyen números para España, unos números que dibujan un escenario parecido al global: inflación récord y crecimiento que se mantiene este año, pero que será inferior el año que viene. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor. España mantiene el crecimiento en un 4%, pero sigue aumentando la inflación. Sí, que en estas previsiones llega al 8,1%. Es un problema grave, consecuencia de la guerra de Ucrania, guerra que está lastrando la economía euro hasta el punto que el comisario Gentiloni ha advertido hoy que hay un riesgo real de recesión. This risk has become more than just a hypothetical scenario. La recesión deja de ser solamente una hipótesis, ha dicho, afirmando que podría llegar después de vacaciones, es decir, en el segundo semestre de este año. Un problema muy grave vinculado con el alza de precios energéticos y, de forma más clara todavía, con el riesgo de un corte unilateral del suministro de gas que la Comisión teme pueda decidir Putin, porque Gentiloni también ha dicho en su rueda de prensa que Europa no tiene alternativas en un plazo inmediato. ¿Qué dice el gobierno español? Gracias, Griselda. ¿Qué dice el gobierno al conocer estas previsiones? Pues que pese al entorno de incertidumbre y de desaceleración en el que estamos, España seguirá creciendo, según los cálculos de la Comisión Europea, por encima de la media. Crecerá más que Alemania, Italia o Francia, es lo que dice Nadia Calviño. Y en un contexto que está llevando a una rebaja de las previsiones de crecimiento tanto de la Unión Europea como de la zona euro, la Comisión prevé que España mantendrá en 2022 una tasa de crecimiento del 4% y del 2% en 2023. Es decir, prevé que España tendrá el crecimiento más intenso de las grandes economías de la Unión Europea en estos 2 años. Y en un momento en el que todo centra en la inflación, Calviño aprovecha los datos de Bruselas para destacar que los precios en España también subirán menos que en la media europea. Eso dicen los cálculos de la Comisión Europea. Y esto demuestra, según la vicepresidenta, que el problema no es español. Quiero también señalar que las previsiones de la Comisión Europea confirman que la inflación es un fenómeno global. Es un fenómeno que se está viendo agravado de forma definitiva, ¿no?, por la evolución de los precios internacionales de la energía y las materias primas y el impacto de la guerra de Putin. A estas previsiones conocidas hoy le tenemos que sumar un aviso del Fondo Monetario Internacional. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, ha avisado en las últimas horas de que si hay problemas en el suministro de gas, Europa entrará en una recesión, al menos parte de los países europeos. Lo decía en un documento enviado a los ministros de Finanzas del G20 que se reúnen este fin de semana, un documento en el que anunciaba también que a finales de este mes de julio, en un par de semanas, el Fondo Monetario presentará una actualización de sus previsiones económicas en las que rebajarán el pronóstico de crecimiento para la economía mundial. Lo hicieron ya unos meses, lo volverán a hacer dentro de 2 semanas, al igual que ha hecho hoy la Comisión Europea. No son los únicos, también ha presentado hoy sus previsiones BBVA Research. Rafael Domenech es su responsable de análisis económico. Buenas noches. Muy buenas noches, Jordi. El nuevo informe que han presentado hoy mantiene la previsión de crecimiento para España este año en el 4,1%, en un entorno de mayor inflación. Prevén que roce el 8% de media anual, pero sí que se rebaja casi a la mitad la previsión de aumento del PIB para el año que viene en España, hasta el 1,8%. ¿Esto significa que nos tenemos que preparar para un fuerte parón de la actividad después del verano?
No necesariamente. Lo que ocurre es que la economía española, que tiene una inercia de crecimiento bastante intensa, se ve en este caso sometida a un entorno internacional mucho más adverso. Por un lado, en Estados Unidos, lo que tenemos es una Reserva Federal mucho más agresiva en la subida de tipos de interés, y todo apunta a que la desaceleración económica va a ser bastante intensa allí para frenar una inflación que sobre todo viene motivada por una demanda agregada muy pujante. Y en Europa el problema está precisamente en que las previsiones, el escenario que manejamos nosotros y la mayor parte de los analistas, es que nos vamos a encontrar con problemas de restricciones parciales en el suministro de gas ruso, ¿no? Y por lo tanto esto provocará también una ralentización, en este caso muy fuerte de la eurozona, que repercutirá sobre la economía española. Nosotros lo que prevemos es básicamente una pequeña contracción de la actividad económica, bastante moderada en el último trimestre del 2022, primero del 2023, pero ello no impedirá que en el conjunto del 2023 el crecimiento siga siendo positivo y se acerque al 1,8, ¿no? Hemos escuchado, de hecho, hoy a la Comisión Europea decir que ellos contemplan un escenario de recesión si hay un corte total en el suministro de gas procedente de Rusia. ¿BBVA Research piensa que España entrará en ese escenario, haya o no haya corte de suministro? No, nosotros pensamos que ese sería únicamente el escenario de riesgo, pero a ver, los cortes de suministro no tienen por qué ser totales, pueden ser parciales. A medida que vamos cortando el suministro un porcentaje cada vez mayor, todo eso repercute en un crecimiento a la baja de Europa, sobre todo porque algunas economías tan potentes, ¿no?, y que tienen un peso tan grande en la economía europea, como es el caso de Alemania, pues son muy dependientes al gas ruso. Sobre inflación, apuntan a un 7,9% de media de inflación este año en España, de algo más del 3,2% el año que viene. ¿Cuándo empezaremos a ver que los precios bajan a niveles más normales? Porque un oyente que nos escuche desde hace tiempo dirá, siempre nos anuncian que la inflación empezará a bajar en 6-9 meses, pero pasan esos 6-9 meses y la inflación sigue alta. ¿Cuándo empezaremos a ver de verdad que la inflación se aleja de estas dos cifras o incluso de estos 7-8% que se prevé de media este año? Bueno, pues aquí fundamentalmente dependemos de algo que es una incógnita, ¿no? Y que por lo tanto, para lo cual no tenemos una previsión perfecta, y es que el pico lo veremos fundamentalmente cuando el precio de las materias primas, particularmente la energía, alcance ese máximo y empiece, o bien se estabilice o bien empiece a disminuir, ¿no? Es cierto que ya hay muchas materias primas que han empezado a disminuir, por lo tanto empezarán a tener ya una contribución a lo largo de los próximos meses sobre la inflación negativa. En estos momentos, la principal incógnita está en el precio del gas. Esa incógnita es incluso superior que en el precio del petróleo, y los mercados apuntan a que ese máximo se alcanzará precisamente este invierno. Si estas previsiones se cumplen, lo normal es que veamos a partir de esa fecha ya una disminución gradual y progresiva de la inflación, permitiendo pues eso, que la inflación media del próximo año pues esté en el 3,2% y a finales del año que viene pues estaríamos ya incluso por debajo de esa cifra. Deduzco de esta respuesta que ustedes piensan que esta inflación que estamos sufriendo es prácticamente en su totalidad importada, que no está alimentada, como dicen los sindicatos, por los márgenes de algunas empresas. Así es. Nosotros lo que estamos viendo en estos momentos, y así lo documentamos en el estudio que hemos presentado hoy, en nuestras proyecciones, es que por el momento lo que tenemos es fundamentalmente una inflación importada. La inflación que nosotros producimos, que esta es la que mide el deflactor del Producto Interior Bruto, de lo que producimos, de los bienes y servicios que producimos aquí, está, con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, está poco más
por encima, un poco por encima del 2%. Nuestra previsión es que ese deflator este año se situará en el 3,2%. No estamos viendo esos efectos de segunda ronda definidos, como que la inflación importada termina generando inflación doméstica producida en el interior. Eso solo se producirá si entramos en una espiral de precios y de salarios en la que todavía no estamos. Y cuando analizamos cuál es la variación interanual de ese deflator con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que nos encontramos es que los márgenes empresariales, esa contribución ha sido negativa en la tasa interanual del deflator, que la contribución de los salarios menos la productividad, que es como hay que medirla, corregida, ha sido ligeramente positiva, pero reducida en cualquier caso, y que verdaderamente lo que más está contribuyendo a ese crecimiento son los impuestos sobre la producción. Con este escenario que tenemos, hay riesgo de que las subidas de tipos anunciadas por parte del Banco Central Europeo, que se empezarán a producir ya la semana que viene para frenar la inflación, sean demasiado agresivas y perjudiquen a la economía, a la actividad? No, vamos a ver, las subidas de tipos de interés obviamente van a perjudicar, van a lastrar la actividad, pero no van a impedir el crecimiento, van a restar unas décimas del crecimiento. Nuestras estimaciones apuntan a que sin las subidas de tipos de interés que hay previstas para este año y el que viene, el Producto Interior Bruto podría estar en acumulado a finales del año que viene un punto por encima de lo que esperamos ahora. Es algo lógico, ¿no? En la medida que los tipos de interés aumentan, pues eso obviamente se traslada a los costes financieros, que van a seguir siendo bastante favorables en general para la actividad económica. Lo que pasa es que no tan extraordinariamente favorables como tipos de interés negativos que hemos tenido. Es decir, que hemos estado las instituciones financieras pues prácticamente pagando en Europa para que los clientes pudieran, o por lo menos algunos de ellos, pudieran financiarse. Pues Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros como siempre. Y vamos a sumar a este carrusel de previsiones las del sector inmobiliario, un sector sobre el que estarán puestas muchas miradas a la vuelta del verano. Estaremos en plena subida de tipos, con los precios de la vivienda disparados en algunos casos, y pese a todo esto, las previsiones que ha presentado hoy la Sociedad de Tasación siguen apuntando. Carlos Sevilla, buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Siguen apuntando a que el mercado crecerá. Sí, según el informe de Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda nueva está subiendo el doble que la de segunda mano, un 6,4% en el último año frente a un 3,7%, por la falta de stock disponible, sobre todo en Madrid y Barcelona. La entidad explica que, por un lado, el precio de la vivienda sube por la escasez de nueva y, por otro lado, ante un potencial aumento de las personas que no van a poder comprar a esos precios y van a tener que alquilar, los inversores compran viviendas para luego alquilarlas y esto retroalimenta el precio. Una tendencia que se va a mantener los próximos meses, según su consejero delegado, porque la rentabilidad de la vivienda permite salvar el 10% de inflación actual. Juan Fernández Aceituno. En la vivienda es relativamente fácil obtener un incremento del 10%, en torno del 8-10% anual, como se ha demostrado desde el año 82, prácticamente cualquiera que invirtiera en vivienda en el año 82, en cualquier momento del ciclo, incluso en el año 2007, hoy estaría compensando entre el incremento del precio de la vivienda y la rentabilidad de alquiler, conseguir ese 10%. Según Fernández Aceituno, la pandemia ha alargado hasta hoy un ciclo de precios inmobiliarios que debería haber ido del año 2013 al 2020 después de la última recesión. En cualquier caso, destaca que los precios están un 9% por debajo de los que había en 2007, al inicio de la crisis, y que la situación es diferente a la de entonces. En este momento, la buena noticia es que tanto los ratios de esfuerzo, las tasas de esfuerzo, como el ratio de hipotecas transacciones están prácticamente en mínimos históricos. Esto lo que nos está diciendo es que el crecimiento de los precios que se está produciendo en vivienda nueva, en vivienda usada, no está catalizado o no está alimentado por el préstamo hipotecario, como sí ocurrió
en la crisis anterior. El consejero delegado de Sociedad de Tasación advierte de que existe un riesgo a largo plazo en avanzar hacia una sociedad que apueste mayoritariamente por el alquiler, y es cómo pagarán los alquileres las personas que se jubilen dentro de 15 o 20 años con las pensiones que tendrán entonces. Este es el panorama de lo que se prevé después del verano en general y en el sector inmobiliario. Precios más altos, menor crecimiento y puede que recesión. Seguimos en Hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.